¿Qué me diría usted si esta noche le narro una experiencia muy interesante, aterradora por supuesto, de eso no cabe duda, que me ha puesto a pensar que a veces hay cosas tan simples que detonan eventos tan complicados? Esta noche vamos a escuchar un relato que puede ilustrar mejor lo que les acabo de plantear. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos directo con Manuel H. Así se ha solicitado que lo llamemos, desde Nezahualcóyotl, Estado de México, quien esta noche nos cuenta esto. Son pocas las personas a quienes les he compartido esta experiencia. Algunos me creyeron y otros simplemente piensan que lo que me pasó fue por otra cosa. A diferencia de mis amigos y solo en parte mis padres. Déjenme les cuento para no adelantarme. Me pasó cuando era joven, esos años dorados en los que en plena adolescencia no se desea más que vivir la vida a todo lo que da. A mis 16 años, hoy ya ha pasado algo de tiempo. Juan, Miguel, Luis y Nahuel eran mi grupo de amigos que me acompañaron en esos años. Solíamos reunirnos cada fin de semana, ya sea en una cancha de fútbol que había aquí en la colonia o en casa de alguno de ellos, donde pudiéramos reunirnos y tomarnos una que otra bebida. Tal fue el caso de aquella noche de sábado. Lo tengo bien marcado, del año 2001, que aprovechando el calor del verano estábamos en la casa de Miguel, quien tenía un gran patio en su casa, donde la podíamos pasar a gusto sin molestar a sus padres, quienes por cierto ocupaban la parte delantera de la casa, entonces ni nos escuchaban. «Hey, miren, me acabo de comprar este encendedor. Es nuevo, así que por favor no me lo vayan a robar, siempre me los andan desapareciendo ustedes, hasta parecen magos. No se les olvide devolvérmelo, porfa, me gusta mucho». Miguel nos decía esto, mientras nos enseñaba un encendedor algo peculiar, uno como de es raro pero parecía hecho de barro, al menos por la parte de afuera, color verde olivo, a la vez que todos nos reíamos de lo que nos estaba diciendo. Minutos después ya todos nos enfocamos en Luis, quien al ser el mayor de todos y habiendo apenas pasado unas semanas desde que nos enteramos que su novia estaba embarazada, quisimos poner todo de nuestra parte para levantarle el ánimo, ya que sus padres, pues imagínense, le habían dado el regaño de su vida. Ya era mayor de edad, pero bueno, aún vivía con ellos, eran muy estrictos, todo mal para el pobre Luis. Los días pasaron y nos seguíamos reuniendo. Cada tarde nos íbamos a las canchas a jugar fútbol, a platicar a casa de Miguel, y esto porque eran vacaciones. Por lo tanto, esto se había hecho como una rutina. Creo que ya era miércoles cuando, tal vez porque ya no pudo contener más su estrés, Luis se sinceró con nosotros, a tal punto de que comenzó a contarnos las últimas cosas por las que estaba pasando en su casa, a raíz de todo lo que les conté de Luis. Llorando, Luis nos contó que su padre lo había amenazado, y muy serio le dijo que mejor dejara los estudios, que se olvidara de la escuela y se buscara un trabajo. Los padres de su novia habían ido a su casa y también enojados le pidieron a Luis que ya no se acercara a su hija y que si no se hacía cargo del bebé que venía en camino se iba a ver con ellos y no sé qué tanto. Y he aquí el punto. Esa familia no era de muchos amigos. En la colonia tenían la fama de ser violentos. No eran personas agradables de por sí. Y ahora con esto, peor. Por otra parte, a su novia, Luis directamente ya no la volvió a ver. Hasta le habían prohibido salir de su casa a la chava. Ahora bien, mientras tratábamos de consolar a nuestro amigo, en toda esa plática,
Me empezó a doler de un segundo a otro el estómago, de la nada. Y lo peor fue que era insoportable. Era como una punzada, de esas que te hacen hasta agacharte. No era como un retortijón, ni ganas de ir al baño, nada. Era solo un dolor muy fuerte. Al final, esa noche fui yo quien se convirtió en el centro de atención. Los muchachos me llevaron a casa y cuando mis padres me vieron en ese estado, no dudaron ni un segundo en llevarme al hospital. Los médicos que me atendieron me inyectaron un medicamento que me ayudó a calmar el dolor. También me recomendaron que si éste regresaba no perdiera tiempo y volviera de inmediato, que no lo dejara pasar para hacerme unos estudios. El punto es que al llegar a casa, el dolor ya había desaparecido por completo, pero algo dentro de mí me decía que esto no iba a terminar ahí. Era de esos dolores que sabes que se calman por un rato, vuelven y que algo anda mal. Y así estuve, de cierta manera esperando ese dolor, pero no regresó, y qué bueno. Y así pasó una semana, sin nada de eso, con mi estómago todo bien. Cuando una noche el dolor regresó, por suerte recordaba el nombre de los medicamentos que me habían dado aquella vez. No necesitaba receta afortunadamente, así que y a escondidas de mis padres los compraba cuando podía. Eso me ayudó a mantenerlo controlado, pero a la vez estaba consciente de que era solo aplazar lo que tenía que revisarme sí o sí, que solo era el dolor lo que estaba calmando. Algo tenía que hacer. Decirles a mis padres no haría otra cosa que preocuparlos y no quería eso. Mientras tanto, pues era cada vez más difícil el estar compre y compre el medicamento. No podía hacer esto siempre. Entretanto, las reuniones con mis amigos no cesaron, más aún cuando supimos la triste condición en la que ahora estaba Luis. Lamentablemente, su padre lo corrió de su casa. Tuvieron una discusión seria, de tantas, solo que ahora un poco más fuerte que las demás y terminaron así. Y aunque luego le pedían regresar, nuestro amigo ya no quiso hacerlo. Entre todos lo acompañamos al departamento de una de sus tías, quien no estaba viviendo en esos momentos ahí, pero se lo ofreció por un tiempo, para que tuviera dónde quedarse. Era en la colonia de al lado. Tuvo suerte en conseguir trabajo en esos días, por lo que ya pronto podría estar aguantando sin necesidad de pedirnos o que le lleváramos cosas. No era problema, pero él ya no quería hacerlo. Nos reuníamos ahí mismo, en ese departamento que era casi como solo una habitación, siendo una noche de sábado cuando de pronto me empezó a doler de nuevo el estómago. Estábamos sentados formando un círculo y vi una silueta obscura de la nada detrás de uno de mis amigos. No sé cómo describirles qué sucedió. Aquello solo apareció y ya. Manuel, ¿estás bien? Te quedaste mudo, estás pálido, mírate. ¿Qué pasó? Me dijo Nahuel cuando notó cómo estaba por haber visto aquello. No sabía qué hacer. Decirles lo que estaba viendo me era imposible, ya que ni siquiera yo mismo podía creer lo que estaba viendo de frente. Agradezco que esa imagen solo haya durado apenas unos segundos, porque apenas me empezó a preguntar eso Nahuel, esa silueta se desvaneció, como si todo me lo hubiera imaginado. Logré salir de ese estado y les respondí. Lo único que se me vino a la mente en ese momento era contarles que el dolor había regresado. Me propusieron llevarme a casa, tal cual la vez anterior, pero les dije que no, pues les juro que aún no sentía mis piernas como para poder ponerme de pie. Quizás se me habían dormido y no me había dado cuenta, y esperaría a que se me pasara esa sensación. Unos minutos más adelante, ya se habían olvidado de lo que les dije. No sé,
de seguro porque ya habíamos tomado varias bebidas. El tema es que mi dolor empezó a empeorar, a tal punto de que ahora se había movido hasta mi pecho. Era un dolor muy extraño. Recién entonces decidí irme ahora sí. No quise que dejaran solo a Luis, por lo tanto le pedí a Miguel que me acompañara hasta mi casa. Me despedí de ellos prometiéndoles que al día siguiente nos veríamos. Qué bueno que iba con Miguel, porque en el camino me desmayé. Apenas a media cuadra de distancia del departamento de Luis. Luego sabría que Miguel regresó corriendo para avisarles lo que me había pasado. Y una vez más se ocuparon de llevarme a casa en un taxi. Un rato después ya estaba en el hospital, que es donde me desperté. Mis padres estaban a mi lado y un médico me asistía. Al día siguiente llegaron los muchachos, y ahí fue que ellos se enteraron de mi problema. A ciencia cierta no se sabía lo que me estaba ocurriendo. Los médicos creían que podría tratarse de alguna bacteria que me estaba causando todo eso, pero aún no podían corroborar nada, hasta que los resultados de los estudios que me hicieron no estuvieran listos. La medicina sí amortiguaba el dolor, pero no del todo. Lo que no podían evitar encima era que aquello se siguiera propagando por el resto de mi cuerpo, ya que ahora mis brazos estaban involucrados también. Ni siquiera los podía mover. Era como si no los sintiera, pero a la vez los tuviera tan sensibles por el dolor. Era un sentimiento bien extraño que sí me asustaba. Al día siguiente recibimos una peor noticia. Los resultados de los estudios no arrojaron nada. Era como si yo estuviera sano, pero mi cuerpo mostraba y decía otra cosa. Yo no me podía estar imaginando ese dolor. No tenía sentido que hiciera algo así. Pasó casi una semana. El dolor no dejaba de crecer. No sabían ni por dónde buscar. Me hacían estudios de esto, de lo otro, y llegó al punto de que, ahora sí, mis piernas tampoco las podía mover. Fue una tarde en la que mis padres salieron para comprar algunas medicinas que los doctores solicitaron y no tenían ahí, por lo que yo me quedé únicamente con mis amigos. Ahí fue cuando apenas me di cuenta que Miguel no estaba. No había ido en todo ese tiempo. Al preguntarles por él, mis amigos no me dijeron nada. Era obvio que algo me estaban escondiendo. Luego de exigirles a que me dijeran qué le estaba pasando, el que tomó la palabra fue Juan, para decirme que no sabían, pero cuando iban a buscarlo para traerlo con ellos, él no quería. Les dije que no se preocuparan, que tal vez estaba asustado por verme así. No le gustaban quizás los hospitales y nada más. Ellos me dijeron que probablemente sí, aunque no estuvieron mucho de acuerdo, se les notaba. Esa noche me desperté en la madrugada. Tenía mucha sed, por lo que busqué con la mirada a mi madre, quien estaba dormida sobre una silla a mi lado. Como no podía moverme todavía, traté de despertarla. «Mamá, mamá». Me callé. A mi lado, mientras intentaba despertar a mi mamá, estaba la misma silueta de aquella vez, al lado de mi cama, con su cabeza dirigida hacia mí. A pesar de la oscuridad de la sala, pude verla bien claramente. Todo su cuerpo era completamente delgado, mucho, totalmente negro, como si no llevara ni una prenda. Pero su cara, esa sí la podía ver bien. Era como la de un anciano, de piel arrugada y deforme, y unos ojos casi como luces rojas. Si antes no me podía mover por el dolor, ahora era por el miedo. Estaba helado. Esa cosa comenzó a moverse en dirección hacia mí, a caminar apenas unos pasos. Cuando llegó a pegarse en la cama, a mi izquierda, levantó muy lento,
una de sus manos y la puso sobre mi pecho. El dolor que sentí cuando hizo eso es algo que no puedo compararlo con nada. Era tan intenso que me hizo gritar. Apenas mi madre se despertó, se apresuró a abrazarme mientras me preguntaba que qué me pasaba. Yo no paraba de gritar que el diablo estaba ahí en la habitación, pero por más que lo buscaba con la vista, no había nadie más. Las enfermeras llegaron a los pocos segundos. Yo ya creía que lo había soñado. Al encender la luz de la habitación, vieron a mi madre llorando, desesperada mientras yo no paraba de gritar. Y lo peor fue que, cuando les dije que me dolía ahora todavía más el pecho, les señalé dónde. Me levantaron la camisa, me revisaron y, en la zona donde eso me había tocado o había soñado que lo había hecho, tenía como un círculo negro, como si la carne estuviera enferma. ¿Han visto cómo se ve cuando la piel o parte de una persona se está pudriendo? Así se me veía esa parte del pecho. Las enfermeras comenzaron a moverse de un lado para otro, revisando mis medicinas, llamando a un doctor, preguntándome cosas. Y yo, imagínense cómo estaba, asustado, mareado ahora, sintiéndome todavía peor. Y vomité de la nada. Yo he escuchado en relatos, hasta conocí gente que asegura haber regresado al estómago y que le salieran sapos o ranas. Probablemente ustedes también lo hayan escuchado. Y yo no creía del todo que eso fuera posible, hasta que me pasó. Solo que yo, al regresar al estómago, salió un líquido raro, obscuro que me dejó un sabor y un olor terrible, como una mezcla de cañería y podrido. Y en el suelo, entre todo eso que había salido de mí, habían gusanos vivos. Se los juro, todos lo vimos. Me gustaría que no fuera cierto, pero es lo que me pasó. Perdí el conocimiento, quizás por efecto de los calmantes que las enfermeras alcanzaron a inyectarme. Me desperté en la mañana, ya no había dolor, pero las huellas de mi pecho sí, seguían ahí, o marcas. No sentía ese dolor, pero yo me sentía fatal. Lloraba desde que me había despertado. Y así les pregunté a mis papás que qué diablos me estaba pasando. Pero ellos estaban igual que yo. Esa tarde fueron mis amigos a visitarme como lo estaban haciendo. Ya les había pedido a mis padres que no les contara nada de lo que me había pasado anoche. Estuve con ellos por más de 1 hora, y estando aún todos presentes, fue cuando Luis les propuso algo a mis papás. Tal vez deberían buscar ayuda con una curandera. Los médicos no logran hacer nada y no es que no puedan, es que está muy extraño. Estoy seguro que a Manuel le están haciendo algo, brujería. Ciertamente ya había oído hablar sobre eso, precisamente a una enfermera, quien apenada le daba a mi madre el mismo consejo que acabábamos de recibir de parte de Luis. Lo más extraño fue que propuso que fuera la madre de Miguel quien viniera a verme, ya que ella era una bruja, todos en la colonia lo sabíamos bien. 2 días después me regresaron a casa. Dada mi condición, tuve que usar una silla de ruedas temporal. Ese mismo día vino la madre de Miguel a mi casa. Mis padres fueron los que dijeron que sí. Estuve con ella media hora, a solas. La señora hacía sus trabajos que yo prefería no ver. Tenía tantas cosas en la mente que incluso ver a la mamá de mi amigo, quien conocía desde hace mucho, hacer esas cosas, me asustaba. Y yo les juro que por alguna razón sentía que ella lo sabía desde un principio. Lo inesperado fue que cuando finalizó, me dijo: hace poco Miguel traía siempre un encendedor.
Sé que te parecerá ridículo lo que te voy a pedir ahora, pero por favor, debes devolvérmelo. Y por favor, no te enojes con él, no quiso hacerte daño. Apenas me pidieron que viniera a verte. Me contaron lo que te estaba pasando. Miguel me explicó lo que había hecho con ese encendedor. Así es, a modo de juego, broma o no sé. Miguel sacó ese encendedor entre las cosas de su madre. El problema es que era el que ella usaba para encender las velas y hacer sus trabajos, hayan sido buenos o malos, aunque en su mayoría eran para hacer algún mal. Y pues con algo se había quedado ese encendedor. Cuando él supo que los médicos no sabían lo que me estaba pasando, tuvo las sospechas de que todo se debía a esa cosa. Es por eso que no quiso ir al hospital a verme. Sentía miedo de que estuviera en lo cierto, lo que lo hacía sentir culpable de lo que me estaba ocurriendo. Pues sí, esa noche en la que él nos presumió su encendedor, yo me lo llevé en un descuido que tuvo. Me da pena, pero fue lo que hice, y ya se imaginarán cómo me arrepiento. La madre de Miguel me salvó. Me explicó que yo iba directo para, pues, el otro mundo. No la iba a hacer. Y seguí usando por un largo tiempo esa silla de ruedas. Luego caminé apoyado por un bastón. Antes de cumplir los 20 años, seguía caminando con esas dificultades. Entonces, claro que a partir de que viví en carne propia, algo que nunca me pude explicar del todo, a pesar de que era obvio que todo venía de ese encendedor, fue como comencé a creer, sin dudar, en todos esos temas. Mi cuerpo fue testigo de ello. Ya pasó mucho tiempo desde entonces. Con el paso de los años, cada quien del grupo tomó rumbos diferentes, tal cual lo hizo Miguel, a quien por cierto jamás volví a ver. Por supuesto que no lo culpo de nada. La conversación que tuve ese día con su madre fue privada, por lo que mis papás nunca supieron por qué pasó todo esto. La señora me ayudó contándoles esto con otras palabras, alguna otra causa. Tan solo se limitaron en agradecer a la bruja por haberme salvado la vida. A muchos de nosotros, siendo tan jóvenes, se nos hace fácil hacer tantas cosas, como tomar un encendedor y decir, híjole, se me olvidó regresárselo, luego cuando lo vea se lo doy. Y no es que sea culpa de nadie. En este caso fue solo coincidir con un objeto, un elemento tan simple que, como mencioné al inicio, desencadenó algo tan complicado, tan serio, que tuvo secuelas evidentes. Y todo esto me hace preguntarle, ¿le ha ocurrido algo paranormal o inexplicable con un objeto? Cuéntenos, sería todo un gusto leerlos. Justo estrenamos relatos, experiencias ocurridas en este famoso tren La Bestia. El enlace lo tendrá en el primer comentario. Sería todo un gusto leerles por nuestro otro canal paranormal. Gracias de antemano. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.